Amadora Rodríguez siempre fue del tipo que no le gustaba depender de nadie. Durante 33 años salía todos los días a las 6:20 con el bolso de cuero marrón colgado al hombro, rumbo a la escuela secundaria Miguel Servet, en Teruel. Enseñaba literatura española y era conocida por su firmeza y por las notas cariñosas que dejaba en los exámenes de los alumnos. Al jubilarse a los 66 años, pensó que finalmente viviría una etapa de paz. Libros apilados junto al sillón, pinceles limpios esperando color y cenas solitarias que, lejos de ser tristes, resultaban liberadoras. Fue en ese contexto que recibió la llamada de su hijo Iván, diciendo que lo echaba de menos, que quería tenerla cerca en Zaragoza, donde vivía con su esposa, Lorena. Amadora vaciló, pero el tono dulce de Iván, ese mismo que ella había arrullado en las frías madrugadas cuando él tenía asma, la hizo ceder. El traslado ocurrió en marzo, poco antes del comienzo de la primavera. Lorena la recibió con un ramo de tulipanes amarillos y una tarta de manzana recién horneada. «Aquí te sentirás como en casa, suegrita», dijo con una sonrisa calculada. El cuarto estaba limpio, decorado con lavandas secas y una colcha nueva. En los primeros días, Amadora dormía hasta más tarde, recibía desayunos en la cama y disfrutaba de caminatas suaves por el barrio. Parecía un sueño, pero en menos de 2 semanas llegaron las peticiones sutiles. ¿Te importaría echar un vistazo a la cena? Iván está tan cansado, ¿podrías pasar un trapo por la sala? Pronto, las mañanas de Amadora se llenaron de tareas que nadie declaraba, pero que todos esperaban. Y ella, sin darse cuenta, volvió a despertarse a las 6:20, no para enseñar, sino para ser útil, en silencio. Amadora no se quejaba. Pensaba que tal vez era normal ayudar mientras estuviera allí. Después de todo, Iván siempre había sido un buen hijo, aunque distante. Pero a medida que pasaban los días, las tareas aumentaban y la consideración disminuía. Lorena empezó a salir con frecuencia, dejando post-its con instrucciones para la suegra. Ir al supermercado, lavar la ropa, hasta controlar las lecciones de primaria del pequeño Iker, un niño del edificio que solo necesitaba refuerzo hasta el fin del semestre. Amadora, que ya se sentía cansada, aceptaba todo con una sonrisa contenida, hasta que un día escuchó a Lorena comentar por teléfono sin saber que la suegra estaba en la cocina. «Esta mujer me ahorra unos buenos euros al mes. Profesora gratis, niñera y limpiadora. Es un hallazgo». Eso le cortó el alma, no por la frase en sí, sino porque confirmaba la sensación que venía creciendo dentro de ella. Allí no la querían, solo la necesitaban. La situación empeoró cuando Amadora descubrió que su pensión de jubilación se depositaba directamente en la cuenta conjunta con Iván y que él usaba parte del dinero para pagar las cuotas de un coche nuevo. Avergonzada, intentó hablar con su hijo, pero él siempre desviaba el tema. «Lo vemos después, madre. Está todo bien, no te preocupes». Al intentar acceder al extracto, descubrió que ya no tenía la contraseña. Eso la inquietó, pero no lo comentó con nadie. Fue solo cuando oyó por casualidad una conversación entre Lorena y la suegra de esta doña Mars, que cayó en la cuenta por completo. Hablaban de hacer una reforma en la casa de Teruel para alquilarla, una casa que aún estaba a nombre de Amadora. En silencio guardó esas palabras y ese mismo día empezó a hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: planear su propia salida. A la semana siguiente, Amadora dijo que le gustaría visitar a su hermana Celina, que vivía en los alrededores de Teruel. Lorena pareció contrariada, pero disimuló. Iván preguntó si necesitaba dinero para el viaje, pero Amadora rechazó la ayuda. Ya había vendido algunas joyas antiguas y escondido suficiente dinero para el tren. Salió de casa con una maleta pequeña y el corazón acelerado, sin avisar que no pretendía regresar. Al llegar a Teruel,
encontró a Celina sentada en la terraza, con el mismo delantal de siempre y un abrazo cálido que disolvió un nudo antiguo en su pecho. Contó todo en detalle. Su hermana, incrédula y furiosa, juró ayudarla. En pocos días estaban juntas en el registro de la propiedad, actualizando documentos, buscando los papeles de la casa que Amadora había heredado de su padre y que ahora era objeto de interés económico ajeno. Fue durante esa reorganización que surgió la sorpresa. El terreno donde se encontraba la casa de Amadora había sido incluido en un nuevo plan director municipal. El ayuntamiento planeaba urbanizar toda la zona con un proyecto inmobiliario moderno, lo que aumentó de forma descomunal el valor de las propiedades allí. La tasación preliminar, realizada por un agente inmobiliario recomendado por Celina, fue clara. Esa casa sencilla, con la pintura descascarada y las ventanas de madera, valía ahora más de 400.000 euros. Amadora se quedó en silencio por un momento. No por la cifra en sí, sino por lo que eso representaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todavía tenía poder, que aún podía tomar decisiones y empezar de nuevo, sola. Ese descubrimiento se convirtió en un ancla, y con ella nació una idea aún mayor: poner fin definitivo a ese ciclo de explotación. Pero lo haría con inteligencia, a la manera que había enseñado toda su vida, con pruebas, estrategia y paciencia. Amadora no cortó el contacto de inmediato. Sabía que, si desaparecía de repente, Iván desconfiaría. En cambio, mantuvo la apariencia de una visita prolongada a su hermana, respondiendo los mensajes con cordialidad, pero sin entusiasmo. Durante ese tiempo, reorganizó sus documentos, sacó a Iván de cualquier vínculo bancario y transfirió la casa a una escritura que impedía su venta o transferencia sin su autorización personal. En paralelo, fue instalando discretamente cámaras en su antigua casa, guiada por una amiga de Celina cuyo hijo trabajaba en seguridad patrimonial. Cuando finalmente decidió contarle a Iván que ya no volvería, la reacción fue tibia. «Quédate el tiempo que quieras, madre. Aquí todo está bien». Pero bastó que él averiguara, por terceros, el nuevo valor del inmueble para que la falsa añoranza se tornara urgencia. 2 semanas después, Iván y Lorena aparecieron de sorpresa en Teruel. Trajeron flores, regalos y una sonrisa forzada. «Venimos a matar la nostalgia. Te echamos de menos en nuestra casa, madre». Amadora observaba en silencio, sirviendo café como quien reparte cartas en un juego que ya conoce el final. Insistieron para que ella regresara. Hablaron de comprar una casa de campo juntos, abrir un espacio de arte donde ella pudiera dar clases. Hasta mencionaron un posible nieto en camino. Amadora fingía emoción, pero analizó cada gesto, cada frase, hasta que decidió aplicar una prueba final. Aquella noche, dejó sobre la mesa una carpeta abierta con exámenes médicos falsos, conseguidos por Celina, que tenía un conocido en el hospital local. El diagnóstico fingido decía linfoma en estadio avanzado. Observó desde lejos cuando Iván abrió los papeles. No lloró, no se inmutó, simplemente tomó el celular y en media hora, Lorena ya sabía la noticia. El ambiente cambió al día siguiente. Iván, visiblemente tenso, preguntaba si ella necesitaba algo, mencionaba tratamientos experimentales e incluso barajó llevarla de vuelta a Zaragoza para ocuparnos de todo personalmente. Lorena llamaba 2 veces al día, sugiriendo médicos, clínicas, medicamentos. Amadora siguió el guión con calma, fingiendo fragilidad, diciendo que aún lo estaba digiriendo todo. Fue entonces cuando notó algo extraño. Días antes, sus pastillas para la presión habían sido cambiadas. El frasco, que siempre guardaba en la mesilla, parecía idéntico, pero el efecto era distinto. Tuvo mareos súbitos, dolores de cabeza y un episodio de confusión mental. Llevó la medicina a un farmacéutico de la ciudad, quien confirmó: el contenido no era el mismo. Allí
Amadora tuvo certeza de algo. Ya no se trataba solo de manipulación emocional. Querían matarla. Al revisar las grabaciones de las cámaras ocultas, el impacto fue inmediato. Lorena había entrado en el cuarto de su suegra por la tarde, en una visita breve y despreocupada, mientras Iván distraía a Celina en la cocina. En las imágenes, ella intercambiaba los frascos con guantes desechables y sonreía. La serenidad de Amadora dio paso a un dolor desconocido. No era miedo, era una decepción tan profunda que le dolía el estómago. Era su nuera, aquella a quien ella había ayudado con el currículum, traducciones y consejos, intentando eliminarla por codicia. Ese mismo día, sin decir palabra, llevó las pruebas a la comisaría local. Registró una denuncia, entregó las grabaciones, buscó asesoramiento jurídico. Le indicaron mantener la normalidad mientras se preparaba la orden de detención. Durante 3 días, durmió con la puerta cerrada, el celular en modo silencio y un peso en el pecho, pero no retrocedió. A la mañana de la operación, la policía llegó discretamente a la casa de Amadora. 2 coches, sin distintivos, se detuvieron en la esquina. Los agentes entraron con calma, explicaron lo que harían y pidieron que ella no interviniera. Lorena y su madre, doña Mars, fueron arrestadas infraganti al llegar para una nueva visita pactada con Iván. El cambio de frascos, según los peritos, incluía medicamentos de fórmula controlada con interacciones peligrosas. Mars, cómplice directa, estaba involucrada en la manipulación de las sustancias. La escena fue rápida y silenciosa. Iván, al ver a su esposa y a su madre esposadas, intentó argumentar, luego suplicó. Cuando comprendió que Amadora había autorizado todo, se echó a llorar. «¡Has acabado con nuestra vida!», gritó. Ella solo respondió, mirándolo a los ojos por primera vez en meses. «No, Iván, yo he recuperado la mía». La noticia se propagó rápidamente. La escuela donde Iván daba clases particulares suspendió el contrato. La empresa en la que Lorena trabajaba como community manager borró antiguas publicaciones que exaltaban los valores familiares y la despidió. Mars, que era voluntaria en una fundación local, perdió su cargo y fue señalada en las redes sociales. Amadora, por su parte, no dijo nada. Rechazó entrevistas, bloqueó números y salió discretamente de Teruel un mes después, con las maletas hechas y los documentos en regla. Se mudó a Alicante, donde alquiló un apartamento pequeño, con balcón frente al mar y una cocina que le recordaba la infancia. Allí encontró una pequeña comunidad de mujeres jubiladas que se reunían para pintar, pasear y conversar de todo, excepto de hijos. No le preguntaban de dónde venía, simplemente le ofrecían tarta de naranja, vino blanco frío y un silencio acogedor. Amadora tardó unas semanas en acostumbrarse a la libertad. Al principio sentía culpa al levantarse tarde, al gastar dinero en un vestido nuevo, al decir no a compromisos que no quería asumir. Era como si aún estuviera en estado de alerta, esperando que alguien llamara a la puerta exigiendo explicaciones. Pero poco a poco se permitió existir sin obligaciones. Empezó a asistir a clases de cerámica, donde sus manos, que antes sostenían libros y plumero, ahora modelaban formas libres. Participó en un grupo de lectura formado por mujeres que habían pasado por experiencias similares, algunas explotadas por hijos, otras por maridos, nietos o cuñados. Era una hermandad silenciosa, hecha de miradas cómplices y desahogos en voz baja. Allí, Amadora comprendió que su historia no era una excepción. Era solo una de tantas que nunca se contaban. Fue en una de esas reuniones que tomó una decisión definitiva. Se reunió con un abogado local y redactó un nuevo testamento. En él, retiró a Iván de cualquier derecho a la herencia y destinó todo el valor de la casa de Teruel, ahora valorada en más de $500,000 de euros, a 2 instituciones. Una que acogía a mujeres ancianas en situación de abandono y otra
que otorgaba becas a jóvenes necesitados en el interior de España. También incluyó en el testamento la donación de su biblioteca personal y de su colección de cartas de exalumnos. Cuando el abogado le preguntó si quería dejar algún mensaje, Amadora escribió solo una frase: a quien se calla y se apaga para complacer, un día también se apagan las puertas, y no todos merecen copia de la llave. Al firmar el documento, no lloró, solo sonrió. Una tarde, mientras regaba sus plantas en el balcón, Amadora recibió una llamada inesperada. Era Iván. El número aparecía como desconocido, pero reconoció la voz en la primera palabra. No habló de arrepentimiento ni pidió disculpas. Solo dijo: quería saber si estás bien. Ella respiró hondo. No sintió ira ni tristeza, solo distancia. Respondió con calma: estoy viva, Iván, y en paz. Él vaciló, como si esperara un resquicio, una señal para intentar reconectar. Pero Amadora permaneció en silencio, dejando que el peso de sus propias decisiones resonara en el vacío. Al colgar, no sintió culpa, sintió alivio. Sabía que ese era el último lazo por romper, y no pensaba recomponerlo. En los días siguientes, comenzó a percibir cambios sutiles en sí misma. Caminaba más despacio, no por cansancio, sino por placer. Saboreaba el café hasta el final. Respondía cartas con cuidado, sonreía a desconocidos en el mercado del domingo. Conoció a una señora llamada Teresa que cuidaba gatos abandonados y juntas organizaron un bazar para recaudar fondos. La vida se volvía ligera, no porque estuviera exenta de dolor, sino porque finalmente era solo suya. Por la noche le gustaba sentarse en el sillón junto a la ventana, con una manta en los pies y un libro en el regazo. Miraba el mar y pensaba en cuántas veces se había olvidado de sí misma para caber en los moldes de otros. Ahora, por primera vez, no le debía nada a nadie. Y ese vacío, el de no ser esperada, exigida o manipulada, era en realidad una forma rara de libertad. Amadora nunca volvió a Teruel. La casa se vendió discretamente con intermediación del abogado y el dinero se depositó directamente en las cuentas de las instituciones elegidas. Rechazó homenajes, placas y reportajes. Cuando una de las organizaciones intentó poner su nombre a una sala en su honor, ella respondió con firmeza: hagan algo mejor, pongan el nombre de alguien que nunca fue recordado. El gesto, simple y silencioso, fue comprendido por todos allí. La antigua docente que había pasado la vida entregándose, ahora elegía dónde y cómo donar, no por obligación ni chantaje emocional, sino por decisión consciente. En Alicante, su presencia se volvió símbolo de fortaleza entre las mujeres del grupo. No era líder ni ejemplo, era solo alguien que se atrevió a decir basta. Una mañana de noviembre, Amadora encontró un sobre en el suelo del pasillo del edificio. No tenía remitente. Dentro había una hoja doblada con una frase escrita a mano: perdóname, no sabía cómo amarte. Iván. Se quedó mirando la caligrafía durante largos minutos. Luego dobló el papel, lo guardó en una caja de madera donde guardaba cartas antiguas y cerró con llave. Esa ya no era una herida abierta ni un lazo por restaurar, era solo un recuerdo. Ese mismo día donó todos los marcos de fotos antiguos, incluido el que tenía una foto de los tres en la graduación de Iván, no por odio, sino por paz. Había aprendido que guardar no es lo mismo que preservar, y que algunos recuerdos, para sanar, necesitan salir del altar y volver al cajón de la vida real. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevas rutinas. Amadora comenzó a impartir talleres de lectura para mujeres mayores de la región, muchas de ellas marcadas por historias semejantes: abandono, invisibilidad, cansancio de existir solo para otros. Ella no contaba su historia completa, solo ofrecía espacio para que otras hablasen. Había algo liberador en escuchar sin tener que corregir, en acoger sin borrarse.
Los domingos organizaba cafés comunitarios con pasteles hechos por ella misma, casi siempre acompañados de risas y silencios cómodos. Había vuelto a disfrutar de su propia compañía. Sus tardes ya no estaban marcadas por obligaciones o vigilancia, sino por pequeñas decisiones que antes parecían un lujo. ¿Qué libro leer? ¿Qué té preparar? ¿Qué flor plantar? Fue en uno de esos cafés que una joven enfermera llamada Lía se acercó, preguntando si aceptaría participar en un documental sobre envejecer con dignidad. Amadora sonrió, pero rechazó. Dijo que no quería contar su historia frente a cámaras. Hay gente que solo empieza a escuchar cuando ve la luz roja encendida. Yo prefiero que me escuchen con la mirada. Aún así, ofreció su ayuda para revisar los guiones y propuso nombres de otras mujeres de la comunidad. En los meses siguientes, empezó a frecuentar la biblioteca local con regularidad, llevando sugerencias de libros, proponiendo actividades. El nombre de Amadora nunca se convirtió en titular, y eso era justamente lo que ella quería. Después de tantos años, siendo recordada solo cuando convenía, por fin se había vuelto inolvidable para quien realmente importaba, ella misma. En su cumpleaños número 70, Amadora no quiso fiesta. Prefirió una cena sencilla con Celina, que se había mudado a una ciudad cercana. Se sentaron a la mesa, brindaron con vino blanco y rieron recordando las travesuras de la infancia. ¿Te acuerdas cuando intentamos huir a Valencia con las muñecas dentro de la maleta?, preguntó Celina riendo hasta las lágrimas. Amadora respondió que sí, y que tal vez aquella había sido la primera vez en que pensó en la libertad. Después de la cena, permanecieron en silencio un rato, contemplando el mar oscuro desde el balcón. Celina, sin hacer drama, tomó la mano de su hermana y dijo: «Has vuelto a ser tú». Amadora, por primera vez en mucho tiempo, asintió sin dudar. Esa noche, antes de dormir, recorrió cada estancia de su pequeño apartamento. La cocina con aroma a lavanda, la sala llena de libros desordenados, el balcón con macetas florecidas y una hamaca que se mecían suavemente con el viento. Se detuvo frente a la puerta de entrada. Tomó el manojo de llaves sobre la mesita, miró con atención cada una. Guardó todas, menos una. Esa la metió en un sobre blanco, escribió «no devolver» y la tiró al contenedor del pasillo. No había amargura en ese gesto, solo la conciencia de que ciertas puertas, una vez cerradas, no necesitan volver a abrirse. En los días siguientes, sintió una ligereza extraña. Era como si hubiera barrido un rincón polvoriento del alma, como si hubiera devuelto a sí misma algo que le habían arrebatado por partes a lo largo de los años. Continuó su rutina tranquila, ahora más atenta a los pequeños detalles, los olores, los rostros, los silencios. Ya no quería demostrarle nada a nadie. No necesitaba que comprendieran sus límites, sus elecciones o su silencio. Vivir para ella había dejado de ser resistencia, había pasado a ser presencia. Y eso, para quien casi fue borrada, lo era todo. En la última anotación de su diario, escrita en una página azul claro, Amadora resumió lo que había aprendido sin necesidad de explicar. No es rencor, es discernimiento. La vida me enseñó a cerrar ciertas puertas y, lo más importante, a no copiar las llaves.